Bueno, vamos a empezar con la clase que corresponde a la semana número 11 de Historia. En primer lugar, vamos a dictar las claves que corresponden al examen, ¿no?, que se ha dado últimamente, ¿no? Vamos a ver primeramente las preguntas de Historia del Perú, ¿no?, y luego las preguntas de Historia Universal, ¿no? En cada uno de ustedes tienen dos preguntas, ¿no? Vamos a dar el enunciado, ¿no? Una de las preguntas, por ejemplo, de Historia del Perú dice lo siguiente, dice: permiten conocer de manera realista la psicología y las posibles enfermedades de los mochicas, ¿no? La respuesta a esa pregunta es los huaco retratos, ¿no? Los huaco retratos. Luego tenemos otra pregunta en Historia Universal que dice así: la derrota de los insatisfechos, liderados por Hernández Girón, significó, la respuesta en este caso es, la reafirmación del poder de la corona española. Luego, en las preguntas de Historia Universal tenemos una primera pregunta que dice: la cultura egipcia destacó por, la respuesta en este caso sería, sus técnicas para momificar cadáveres. Y finalmente, la siguiente pregunta dice: el origen del Imperio Bizantino se encuentra en y la respuesta viene a ser, división del Imperio Romano por parte de Teodosio, ¿no?, que incluso era uno de los enunciados que estaban en la práctica que correspondía a la semana en la cual se trabajó Roma, ¿no? Bueno, dicho eso, ahora sí vamos a entrar a trabajar los temas que corresponden a Historia Universal. En primer lugar, vamos a trabajar el tema del humanismo, el humanismo, ¿no? El humanismo, ¿ya? Bueno, en primer lugar, ¿cómo podríamos definir el humanismo, no? Vamos a hacer una pequeña definición, ¿sí o no? Bueno, el humanismo fundamentalmente fue un movimiento intelectual, ¿no?, que propugnó o que planteó, en este caso, el regreso, ¿no?, a la centralidad de los individuos, ¿no?, de los individuos, o también del ser humano, podríamos decir, ¿sí o no? Es decir, una de las características que tuvo el humanismo es que fue un movimiento intelectual que, en contraposición a lo que hasta ese momento había planteado el pensamiento medieval, que giraba fundamentalmente en torno a la religión y a Dios, busca recolocar en el centro de la atención de la filosofía, del pensamiento, de las artes, el tema del ser humano, ¿ya? ¿Cuáles fueron las causas de la aparición del feudalismo, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? Fueron dos fundamentalmente. La primera de ellas vino a ser el auge económico, ¿no?, de algunas ciudades europeas, especialmente aquellas que estaban ubicadas en la cuenca del Mediterráneo y que se beneficiaron sustancialmente del tráfico comercial entre Europa y Oriente. Ciudades como Pisa, Génova, Venecia, Milán, ¿no? Todas estas ciudades iban a tener un gran poder económico, fundamentalmente pues por las rutas de transporte que comerciaban, ¿no?, que tenían en este caso bajo su control. La otra razón tiene que ver con, ¿no?, la emergencia y la consolidación de la burguesía, ¿no?, la consolidación de la burguesía. La burguesía pues es una clase social que aparece en la época moderna, que fundamentalmente radica en las ciudades y que está vinculada a actividades económicas como el comercio, la industria, las finanzas, la producción manufacturera, etc. Y esta clase social iba a ser la que iba a llevar a cabo, ¿no?, este movimiento humanista, fundamentalmente apoyando, patrocinando la tarea de muchos pensadores de esta época, ¿no? Mencionemos ahora algunas características que corresponden al movimiento humanista, ¿sí o no? Algunas características. Coloquemos entonces aquí, punto número 3, características, ¿no? Una primera característica del humanismo
es que planteó el uso de las llamadas lenguas clásicas, de las lenguas clásicas. Estamos hablando en este caso del latín y el griego. En segundo lugar, otra característica del movimiento humanista vino a ser que se expresó fundamentalmente en el campo de las letras, ¿no? Se expresó fundamentalmente en el campo de las letras. Otra característica vino a ser que se inspiró en la antigüedad greco-latina, ¿no? El mundo de los griegos, el mundo de los romanos fueron patrones de referencia, ejemplos, paradigmas que el humanismo iba a tomar, ¿sí o no? Y finalmente el humanismo también planteó la libertad de pensamiento, ¿sí o no? El pensamiento libre, ¿sí o no? Esa es una de las características también del movimiento humanista, ¿no? Punto número 4. Algunos representantes conspicuos del humanismo, ¿no? Veamos algunos representantes importantes del humanismo. Tenemos el caso de Dante Alighieri, ¿no? Un importante pensador italiano, escritor, ¿no? Del siglo XIII, autor de la famosa Divina Comedia. Tenemos el caso de Gian Boccaccio, ¿no? Un escritor, pues, que como ustedes saben fue autor de una serie de relatos conocidos como el Decameron, en los cuales se planteaban algunas críticas que fustigaban la moral y la ética de la época, ¿no? Tenemos también el caso de Francesco Petrarca, ¿no? Un hombre, pues, dedicado, por ejemplo, a la recolección y al hallazgo de textos y manuscritos antiguos, los cuales él personalmente se encargaba de traducirlos, autor de un texto llamado Poemas a Laura y de otro texto llamado África. Tenemos el caso de Erasmo, ¿no? Erasmo de Rotterdam, ¿no? Un hombre nacido en lo que actualmente es Holanda, que escribió un texto llamado Elogio de la Locura, en la cual de manera muy sutil también critica al clero y al poder político de su época, ¿sí o no? Son algunos de los representantes más conspicuos, más representativos de lo que viene a ser el movimiento humanista. ¿Ya? En segundo lugar, vamos a ver un movimiento que de alguna manera se vincula al movimiento humanista, aunque cronológicamente es posterior. En el humanismo tiene una de sus inspiraciones. Estamos hablando del Renacimiento. El Renacimiento, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podríamos definir, cómo podríamos conceptualizar qué cosa es el humanismo, el Renacimiento, perdón? De la siguiente manera, ¿no? Es un movimiento, ¿no? Que se expresó, ¿no? En las artes, las ciencias, ¿no? Y en general en la cultura europea, ¿ya? ¿Cuáles fueron las características del movimiento renacentista? ¿No? Aquí se señalan, por ejemplo, en la práctica, ustedes tienen algunas de sus características, ¿no? Propugnó en este caso la belleza física, ¿no? Al igual que el humanismo, pues sus moldes fueron la antigüedad greco-latina. En ese sentido, se prestó mucha atención a la representación simétrica, a la belleza corporal, en este caso en la pintura y en la escultura. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, en la práctica, una escultura muy famosa que es la escultura del David. Ustedes pueden ver ahí la representación de una persona con el cuerpo bastante, digamos, simétrico, ¿no? Bello, digamos, según los parámetros de la estética renacentista, que a su vez coincidía con la estética greco-latina, ¿sí o no? Otra de las cosas que también es importante señalar es que si bien el Renacimiento se expresó en diversos aspectos, como por ejemplo en las artes, en las ciencias y en la propia cultura en general, fundamentalmente resaltó la escultura
y la pintura, ¿no? La escultura y la pintura fueron en este caso las dos actividades artísticas más representativas del Renacimiento, ¿no? Y por otro lado, otra característica es que el Renacimiento siempre estuvo apoyado por los llamados mecenas, por los denominados mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Los mecenas eran hombres pues de gran poder económico que dedicaban parte de su fortuna a apoyar la actividad y la tarea y el trabajo de estos artistas, pintores, intelectuales. Algunos mecenas muy famosos, por ejemplo, son algunos papas como el Papa Julio II, el Papa León X. Algunos reyes como Francisco I y Carlos V de España también fueron grandes mecenas. Y algunos nobles o grandes señores, como por ejemplo la familia de los Medici en Florencia o la familia Sforza en Milán, fueron pues grandes mecenas, financiaron pues muchas de las obras de Miguel Ángel, de Rafael Sanzio, de Leonardo da Vinci, entre otros, ¿sí o no? Algunos de los más importantes representantes del Renacimiento, ¿no? Coloquemos aquí representantes, uno puede encontrar en realidad representantes del Renacimiento en muchos países europeos. Por ejemplo, en Alemania hay un retratista muy famoso llamado Hans Holbein. Tenemos en el caso de Inglaterra, ¿no? William Shakespeare. En el caso de España tenemos a Antonio de Nebrija, ¿no? Autor de la famosa gramática castellana. Pero los renacentistas más preclaros estuvieron pues en Italia y fundamentalmente fueron dos, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Que es el autor de algunas pinturas muy famosas, como por ejemplo, ¿no? Los frescos que decoran la Capilla Sixtina, y también de algunas esculturas como el Moisés, el David o la Piedad, ¿sí o no? Y luego también tenemos a Leonardo da Vinci, ¿sí o no? Leonardo da Vinci, ¿sí o no? Quien también pintó la famosa Gioconda, ¿no? La Última Cena, y también es autor pues de algunas esculturas bastante conocidas, ¿ya? Tenemos también en la práctica, en la página siguiente, ¿no? Un cuadro muy famoso llamado La Escuela de Atenas, que corresponde a un pintor italiano llamado Rafael Sanzio, ¿ya? Bueno, ese es el tema del Renacimiento. Pasemos a explicar ahora, ¿no? Un movimiento ya de otra índole, un movimiento de carácter religioso y que tuvo tintes políticos, conocido como la Reforma Religiosa. La Reforma Religiosa, ¿no? ¿Qué cosa fue la Reforma Religiosa? A ver, esbocemos una definición. ¿A qué se llama Reforma Religiosa? De la siguiente manera, ¿no? Es el movimiento político y religioso que en el siglo XVI, ¿no? Puso en cuestionamiento a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica. Y trajo como consecuencia la aparición de las llamadas iglesias protestantes, ¿ya? Esa es la forma como nosotros podríamos definir la reforma religiosa. Ubíquense, ocurre en el siglo XVI, ¿no? En el continente europeo. A través de ella se cuestiona a la Iglesia Católica y producto de ello es la aparición de las llamadas iglesias protestantes, ¿ya? Punto número 2. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas, en este caso, de la aparición de la reforma religiosa. Fueron dos, fundamentalmente. La primera de ellas es la crisis de la Iglesia Católica.
La crisis de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en el siglo XVI la Iglesia Católica, pues, especialmente el clero, el alto clero, es decir, el Papa, los cardenales y los obispos, vivían de una manera que contradecía muchas de las enseñanzas de Cristo y muchos de los principios básicos de la Iglesia Católica o en general de la cristiandad. Todo lo que significaba pues el voto de pobreza, ¿no? La lealtad, ¿no? La fidelidad, la verdad, ¿no? Todas estas cosas estaban de lado, ¿no? Porque el Vaticano fundamentalmente pues era una corte en la cual el Papa estaba envuelto en tramas de carácter político, incluso se lo acusaba de haber cometido crímenes, vivía en el más opulento de los lugares, con mucho boato, con mucho lujo. La propia vida personal del Papa era bastante cuestionada en la medida en que tenía hijos, amantes, etc. Entonces, todas estas cosas hicieron pues que el prestigio y la autoridad de la Iglesia Católica estuviera totalmente minada, estuviera totalmente cuestionada. Otra de las causas de la reforma religiosa vino a ser el enfrentamiento que en Alemania tenían los llamados príncipes alemanes contra el emperador alemán en esos momentos, que era el rey Carlos V. Hay que recordar que en esta época Alemania no era propiamente un estado unificado, era un conjunto de principados en manos de diversos príncipes, que a su vez formalmente estaban bajo el poder de un monarca, de un emperador, que era Carlos V. Pero entre ellos existían muchas tensiones de carácter político por el tema del poder, de los recursos económicos. Carlos V estaba apoyado por el Vaticano, estaba apoyado por el Papa, ¿no? Por eso cuando en determinado momento surgió Martín Lutero, los príncipes alemanes lo apoyaron, ya que en realidad vieron en Martín Lutero una forma de encontrar, ¿no?, una religión alterna al movimiento católico representado por el Papa, aliado en este caso de Carlos V. Entonces, esas vienen a ser las causas de la llamada Reforma Protestante. Veamos ahora algunos datos importantes, ¿no?, algunos datos importantes del desarrollo, ¿no?, de la Reforma Protestante, ¿no? Vamos a ver aquí entonces desarrollo, ¿no? Veamos algunos datos que pueden ser interesantes, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tema pues de Martín Lutero, ¿sí o no? Martín Lutero era un sacerdote, ¿no?, que pertenecía a la orden de los agustinos. Era un personaje que con mucha fe había abrazado la vida religiosa, había logrado viajar a Roma siendo muy joven y en esta ciudad pues se había desilusionado totalmente de los contrastes que existían entre lo que él veía en Roma y lo que él había estudiado en la Biblia, en sus enseñanzas con sus primeros maestros. Debido a esto pues, a la vuelta a Alemania, Martín Lutero entró, digamos, en un conflicto y en un proceso de redacción de algunos textos donde comenzaba a criticar muchos de los postulados y la legitimidad, sobre todo de la Iglesia Católica. Junto a ello, por estos mismos años se dio un evento conocido como la venta de las indulgencias, ¿no? ¿Qué cosas eran las indulgencias? Las indulgencias eran unos documentos en los cuales el Papa, a nombre de Dios, perdonaba pues a determinadas personas por los pecados cometidos. Esto se vendía, se comerciaba. Un punto más, digamos, en contra del descrédito que ya para esa época tenía la Iglesia Católica. A raíz de estas cuestiones es que el año 1517, Martín Lutero va a escribir las llamadas 95 tesis contra las indulgencias. En ese documento, Martín Lutero expresa sus críticas a las indulgencias, pero además plantea otras cosas, como por ejemplo, el que la única fuente de verdad radica en la Biblia. En segundo lugar, que la única fuente de salvación es la fe que pueda tener el ser humano, ¿no? A uno no lo va a salvar el que se administre muchos sacramentos, el que rece 50 o 30 Ave Marías, y menos aún el que compre una indulgencia, ¿no? La única fuente de salvación es en este caso la fe. Se establecía cosas como por ejemplo que la interpretación de la Biblia quedaba en manos
de los individuos, no era en este caso la iglesia o el sacerdote un intermediario para poder entender las palabras de Dios. Igualmente se prohibía el culto a los santos y a la Virgen, ya que eran personas, ¿no? A los únicos que se podía rendir culto en este caso es a Dios o a su Hijo hecho hombre, en este caso Jesús, al igual que se postulaba que eran pastores y no sacerdotes los que deberían hacerse cargo del culto, ¿no? Todas estas cosas fueron escritas pues en estas 95 tesis. Debido a eso es que el Papa le exige a Martín Lutero a través de una bula que se retracte, cosa que no hace Martín Lutero, y el año 1520 Martín Lutero va a quemar la bula papal en un acto público, ¿no? Con lo cual pues ya se desafiaba directamente la autoridad de la Iglesia Católica. A raíz de esta situación, en los años siguientes se van a dar sucesivos intentos por tratar de lograr una nueva armonía entre católicos y los seguidores de Lutero en Alemania. Para ello el emperador Carlos V reiteradamente va a convocar a reuniones conocidas como dietas, ¿no? Son conocidas como dietas, ¿no? La primera de esas dietas que se convocó fue la llamada dieta de Worms, ¿no? Luego se convocó a la dieta de Spira en 1525 y en 1530 se convocó a la dieta de Augsburgo, Todas esas dietas fracasaron, ¿no? No hubo posibilidad de llegar a un acuerdo entre los seguidores de Lutero y la Iglesia Católica. Por eso que entre el año 1530 y el año 1555 Alemania se sumió en una guerra de religión, ¿no? Y no estoy acá mencionando algo literal. Fue una guerra en la cual pues hubo muertos, hubo ejércitos, hubo ciudades saqueadas, etc. Finalmente, el año 1555 se firmó una paz conocida como la Paz de Augsburgo, en la cual se estableció la libertad de culto en Alemania, que permitió la convivencia entre católicos y protestantes en esta nación, ¿ya? Finalmente, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿No? Veamos aquí, punto número 4, si mal no recuerdo, ¿cuáles fueron las consecuencias, ¿no?, de las reformas religiosas? En primer lugar, la división de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica, pues, una parte de ella se separó y dio origen a las iglesias protestantes. En segundo lugar, la aparición de iglesias secularizadas, es decir, de iglesias de carácter nacional, porque paralelamente a estos eventos que están ocurriendo en Alemania, que dieron origen a la llamada Iglesia Luterana, en otras naciones, ¿no?, iban a surgir iglesias similares. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, surgió la llamada Iglesia Anglicana, ¿no?, durante el gobierno del emperador Enrique VIII. En el caso de Suiza, ¿no?, y del norte de Francia, surgió otra iglesia conocida como la Iglesia Calvinista, ¿no? Todas estas iglesias que estoy mencionando aquí, son efectivamente esto, las iglesias protestantes. ¿No? Son iglesias de corte nacional, ya que se han separado de la Iglesia Católica. Una última consecuencia de la reforma religiosa vino a ser, pues, la llamada contrarreforma católica. Bueno, dicho eso entonces, ahora veamos con detalle el tema de la contrarreforma católica, ¿ya? Como un título aparte,
Vamos a ver ahora el tema de la Contrarreforma católica. En primer lugar, veamos ahora el tema de la definición, ¿no? La definición. ¿Cómo podemos definir en este caso la Contrarreforma católica? Coloquemos, es el movimiento, ¿no?, de respuesta de la Iglesia Católica para frenar la aparición de las iglesias protestantes. ¿Ya? Es decir, recordemos, Contrarreforma católica es la respuesta de la Iglesia Católica para frenar a las iglesias protestantes. ¿En qué época? En el siglo XVI. Para lograr esos objetivos, la Iglesia Católica utilizó tres medios, tres mecanismos. El primero de ellos fue la puesta nuevamente en funcionamiento de una institución que existía desde la Edad Media europea, ¿no? En este caso estamos hablando de el llamado Tribunal de la Santa Inquisición, ¿sí o no? El llamado Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición fue nuevamente rehabilitado y puesto pues a la tarea de investigar, juzgar y castigar a todos aquellos que eran acusados de herejía, ¿sí o no? Otro mecanismo fue la creación de la orden de los jesuitas, ¿no? De los jesuitas. Los jesuitas es una orden que fueron creados, por San Ignacio de Loyola el año 1534. Era una orden religiosa que dependía directamente del Papa y se organizaba de una forma militar. Introdujo un vigor nuevo a la Iglesia Católica, por la preparación, por el poder económico que esta orden tenía. Y el otro mecanismo fueron los concilios, los llamados concilios religiosos, ¿no? Los concilios religiosos. Estos concilios religiosos que se desarrollaron entre 1545 y 1563 fueron reuniones en las cuales asistían representantes pues de la Iglesia Católica del más alto nivel, de las diferentes jurisdicciones que había en Europa, para ponerse de acuerdo sobre algunas cosas. El más famoso de esos concilios fue el llamado Concilio de Trento, ¿no? En ese concilio, entre otras cosas, ¿no?, se estableció, por ejemplo, que el Papa era la única autoridad y el jefe máximo de la Iglesia Católica. Se estableció que la única versión oficial y autorizada de la Biblia era la Vulgata, que era una versión en latín. Se estableció que existían 7 sacramentos. Se estableció que era posible el culto a la Virgen y a los santos, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Esos fueron los acuerdos del llamado Concilio de Trento, ¿ya? Entonces, esas cositas no hay que olvidarlas, ¿ya? Vamos a ver ahora otro tema, que es el de los viajes de descubrimiento, los llamados viajes de descubrimiento, ¿no? Los viajes de descubrimiento. Los viajes de descubrimiento son los viajes que iban a desarrollar entre el siglo XV y el siglo XVI diversos países europeos para expandir en este caso su influencia en el mundo y que los iba a llevar pues a contactar por primera vez con una serie de lugares en el planeta. ¿Cuáles fueron las causas que originaron estos viajes de descubrimiento? Fueron dos. En primer lugar, la necesidad de establecer nuevas rutas comerciales, ¿no? Nuevas rutas comerciales. Es decir, los europeos estaban interesados por establecer rutas comerciales desde el continente europeo hacia el Asia, pero no a través del Asia Menor, sino a través del continente africano, ¿no? Si ustedes recuerdan, más o menos así es el África, ¿no? Por acá está pues Europa, así más o menos, ¿no?
Entonces, durante mucho tiempo la ruta que habían seguido, ¿no?, comercial era esta, desde Europa hasta el Asia, hasta el lejano Oriente, ¿sí o no? Lo que van a buscar ahora los países europeos es más bien una ruta alterna, que siguiera las costas del Océano Atlántico y bordeando las costas del continente africano. Entonces, una primera causa de los viajes de descubrimiento es la necesidad de nuevas rutas comerciales. La otra causa tiene que ver con las innovaciones tecnológicas. Las innovaciones tecnológicas aplicadas a la navegación, ¿no? Los viajes de descubrimiento pues no hubiesen sido posibles si es que los europeos no hubiesen logrado adquirir, porque lo trajeron de otros continentes o algunas cosas las desarrollaron ellos mismos, elementos pues como la brújula, el astrolabio, la bastilla, el sextante, ¿no?, las carabelas y una serie de innovaciones que les permitieron pues realizar los viajes de exploración, ¿ya? Punto número 2. ¿Cuáles fueron los principales viajes? Hubo dos grupos de viajes, ¿no? Los viajes desarrollados por Portugal, que fueron los más tempranos, se dieron desde inicios del siglo XV, ¿no? Uno de los primeros descubrimientos ocurre el año 1419, los portugueses descubren las llamadas Islas Madeira, en el continente africano, ¿no? Y todo gracias a que en Portugal, en la ciudad de Lisboa, el rey pues Enrique el Navegante había creado la llamada Escuela de Sagres, ¿no?, que tuvo una importancia mayúscula en el desarrollo de la navegación, ya que ahí se congregaron científicos, marineros, hombres de ciencia, etcétera, ¿sí o no? Ustedes pueden ver cómo en la... No te entiendo. ¿Cuánto? Ya. Ustedes deben recordar pues que la Escuela de Sagres impulsó fuertemente el tema del desarrollo marítimo, ¿sí o no? Ustedes tienen en la práctica las diversas exploraciones llevadas a cabo por los portugueses, los viajes de Bartolomé Díaz, el viaje de Vasco de Gama. Y en el caso de los españoles, España realizó pues sus exploraciones un poco más tarde, ¿no? Pero tuvieron la suerte de que en el primer viaje ocurrido el año 1492, en este caso Cristóbal Colón pues llegó a América, ¿no? Luego están mencionados otros viajes como los viajes de circunnavegación de Magallanes y Elcano, ¿no? Pero falta. A ver, un minuto. Finalmente tenemos los imperios coloniales del siglo XVI y XVII, ¿sí o no? Ahí ustedes pueden ver en la práctica, está perfectamente desarrollado, ¿no?, que los imperios coloniales son los imperios territoriales que surgen luego de los viajes de exploración. Y los tres principales imperios coloniales fueron el caso de España, el caso de Portugal y el caso de Inglaterra. Ahí están señalados de manera muy clara cuáles eran las diversas posesiones territoriales que tenían. Y el tema de la consolidación del Estado moderno hace alusión pues a la forma del Estado autoritario que se consolida entre los siglos XVII y XVIII. Y fueron tres fundamentalmente: el Estado español de los Habsburgo con Felipe II, el Estado francés de los Borbones con Luis XIV y el Estado inglés de los Estuardo con Enrique VIII. Les doy las claves de la práctica, de las 5 preguntas de la práctica para culminar. En la pregunta número 1 la respuesta es la C, en la pregunta número 2 la respuesta es la C, en la pregunta número 3 la respuesta es la A, en la pregunta número 4 la respuesta es la D de dado y en la pregunta número 5 la respuesta es la A, ¿no? Eso es entonces la clase de esta semana. Gracias. Características, ¿no? Una primera característica del humanismo es que planteó el uso de las llamadas lenguas clásicas, de las lenguas clásicas. Estamos hablando en este caso del latín y el griego. En segundo lugar, otra característica del movimiento humanista vino a ser que se expresó fundamentalmente en el campo de las letras, ¿no? Se expresó fundamentalmente en el campo de las letras.
Otra característica vino a ser que se inspiró en la antigüedad greco-latina, ¿no? El mundo de los griegos, el mundo de los romanos fueron patrones de referencia, ejemplos, paradigmas que el humanismo iba a tomar, ¿sí o no? Y finalmente el humanismo también planteó la libertad de pensamiento, ¿sí o no? El pensamiento libre, ¿sí o no? Esa es una de las características también del movimiento humanista, ¿no? Punto número 4. Algunos representantes conspicuos del humanismo, ¿no? Veamos algunos representantes importantes del humanismo. Tenemos el caso de Dante Alighieri. El humanismo fundamentalmente fue un movimiento intelectual, ¿no? Que propugnó o que planteó, en este caso, el regreso, ¿no?, a la centralidad de los individuos, ¿no?, de los individuos, o también del ser humano, podríamos decir, ¿sí o no? Es decir, una de las características que tuvo el humanismo es que fue un movimiento intelectual que, en contraposición a lo que hasta ese momento había planteado el pensamiento medieval, que giraba fundamentalmente en torno a la religión y a Dios, busca recolocar en el centro de la atención de la filosofía, del pensamiento, de las artes, el tema del ser humano, ¿ya? ¿Cuáles fueron las causas de la aparición del feudalismo, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? Fueron dos fundamentalmente. La primera de ellas vino a ser el auge económico, ¿no?, de algunas ciudades europeas. Bueno, vamos a empezar con la clase que corresponde a la semana número 11 de Historia. En primer lugar, vamos a dictar las claves que corresponden al examen, ¿no?, que se ha dado últimamente, ¿no? Vamos a ver primeramente las preguntas de Historia del Perú, ¿no?, y luego las preguntas de Historia Universal, ¿no? En cada uno de ustedes tienen dos preguntas, ¿no? Vamos a dar el enunciado, ¿no? Una de las preguntas, por ejemplo, de Historia del Perú dice lo siguiente, dice: permiten conocer especialmente aquellas que estaban ubicadas en la cuenca del Mediterráneo y que se beneficiaron sustancialmente del tráfico comercial entre Europa y Oriente, ciudades como Pisa, Génova, Venecia, Milán, ¿no? Todas estas ciudades iban a tener un gran poder económico, fundamentalmente pues por las rutas de transporte que comerciaban, ¿no?, que tenían en este caso bajo su control. La otra razón tiene que ver con, ¿no?, la emergencia y la consolidación de la burguesía, ¿no? La consolidación de la burguesía. La burguesía pues es una clase social que aparece en la época moderna, que fundamentalmente radica en las ciudades y que está vinculada a actividades económicas como el comercio, la industria, las finanzas, la producción manufacturera, etcétera. Y esta clase social iba a ser la que iba a llevar a cabo, ¿no?, este movimiento humanista, fundamentalmente apoyando, patrocinando la tarea de muchos pensadores de esta época, ¿no? Mencionemos ahora algunas características que corresponden al movimiento humanista, ¿sí o no? Algunas características. Coloquemos entonces aquí, punto número 3,
De manera realista la psicología y las posibles enfermedades de los mochicas, ¿no? La respuesta a esa pregunta es los huaco-retratos, ¿no? Los huaco-retratos. Luego tenemos otra pregunta en Historia Universal que dice así: la derrota de los insatisfechos, liderados por Hernández Girón, significó, la respuesta en este caso es la reafirmación del poder de la corona española. Luego, en las preguntas de Historia Universal tenemos una primera pregunta que dice: la cultura egipcia destacó por, la respuesta en este caso sería sus técnicas para momificar cadáveres. Y finalmente, la siguiente pregunta dice: el origen del Imperio Bizantino se encuentra en y la respuesta viene a ser división del Imperio Romano por parte de Teodosio, ¿no? Que incluso era uno de los enunciados que estaban en la práctica que correspondía a la semana en la cual se trabajó Roma, ¿no? Bueno, dicho eso, ahora sí vamos a entrar a trabajar los temas que corresponden a Historia Universal. En primer lugar vamos a trabajar el tema del humanismo, el humanismo, ¿no? El humanismo, ¿ya? Bueno, en primer lugar, ¿cómo podríamos definir el humanismo, no? Vamos a hacer una pequeña definición, ¿sí o no? Bueno,